que es la bienvenida para este 2025 de nuestra colaboradora Dania Álvarez, que es la fisioterapeuta de cabecera de Noticias Cable RB. Dania, bienvenida, feliz año, espero que hayas descansado y ya estás de lleno y de pleno con tus pacientes, ¿no? Ya regresamos el lunes sí, a laborar. A laborar. Después de una semanita de descanso bien merecida. Un poco a fuerzas, ¿verdad? Un poco a fuerzas, más que a fuerzas, pero con muchas ganas. ¿Cómo te fue de fiestas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, sí, feliz ¿no? todo. Feliz todo, feliz todo ahora que nos vemos, aunque aquí luego casi somos vecinos, bueno, vecinos de antes. Oye, Dania, habíamos elegido un tema bien importante antes de que se acabara el año. Hablábamos de este tema de la ciática, ¿no? Que mucha gente luego le llama la asiática o me duele la ciática. Y le vamos a agregar hoy un tema que tiene que ver con esto de que muchos de nosotros nos convertimos en meteorólogos y señores del clima, ¿no? Sí, me duele el clima. Me duele la pierna. Pasado mañana va a ser frío, que por cierto el sábado va a estar bastante frío. No sé si ya mucha gente en su casa pues nos está avisando que va a ser frío el sábado por algún dolorcito. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Se conecta o no se conecta? A ver, primero la ciática. ¿Es correcto decir me duele la ciática? Para un diagnóstico, bueno, existen 3 tipos de sintomatología similar a la ciática. Para empezar, para tener un diagnóstico certero de lo que es un problema de ciática, tenemos que tener una hernia. Sí. O sea, va de cajón. El tener la presión, porque la ciática es un nervio, es una raíz nerviosa que sale de la L3, L4 y L5, o sea, la parte más baja de la espalda, antes de llegar a la cadera, que recorre hacia la punta del pie. Entonces, para nosotros tener un diagnóstico correcto sobre el problema de ciática, tenemos que tener una resonancia magnética. Que la resonancia magnética nos va a explicar que sí hay una hernia o una compresión nerviosa de esa parte de la zona lumbar. Si nosotros no tenemos una resonancia magnética, porque en una radiografía no sale, entonces no tenemos que descartarla hasta que no haya algo que compruebe lo contrario. Cuando nosotros tenemos una hernia, quiere decir, bueno, tenemos nuestra vértebra y se hace un bulto hacia atrás y eso presiona lo que es la parte del nervio. Cuando está presionado ese nervio, entonces sí, recorre hacia abajo. Normalmente nos dicen, tienen una hernia y todo el mundo se imagina que hay que operar. No, para llegar a una hernia hay 2 pasos antes, una compresión y una protuberancia. Y al final ya es una hernia. Cuando hay una compresión o una disminución del espacio que todavía no llega a una hernia, se puede prevenir y se puede revertir el diagnóstico. Obviamente, pues haciendo ejercicio, tomando terapia, haciendo estiramientos, etc. No porque ya tengamos una hernia quiere decir que ya tenemos ciática. Tampoco no van 100% de la mano. Sí, claro. Sí puede haber una probabilidad, sí es más alta, pero no quiere decir que porque tengamos una hernia ya tengamos ciática. Hay que hacer una resonancia para estar seguros de que esa hernia está presionando el nervio ciático y entonces sí. Hay otro que se le llama síndrome del piramidal, falso ciático o falso piramidal. Los 3, junto con la ciática, tienen los síntomas muy similares, casi son un 80% similares. Entonces, cuando nosotros tenemos una lumbalgia, que una lumbalgia es enorme porque podemos tener una lumbalgia, pues va acompañado de un dolor justamente de la zona lumbar, que es la parte más baja de la espalda, dirían por ahí en los ranchos, la rabadilla. Sí, ya que hablamos en términos ya más comunes, sí, ¿no? para que me cuesta un poquito de repente porque se me olvidan los términos que usan, pero sí, el de la rabadilla. Se te olvida lo de pueblo y nada más tiene lo científico, ¿no? La parte científica. En la parte más baja de la zona de la espalda podemos encontrar varias de diagnósticos. Sí. Y varios de esos diagnósticos, hay que recordar que la parte más baja de la espalda tiene un músculo grande que se llama cuadrado lumbar. Ese músculo grandote que abarca toda la base de nuestra espalda se unen con los músculos del glúteo. Entonces, en muchas ocasiones también podemos confundir los síntomas con un dolor lumbar.
Y de ahí viene, o de ahí se deriva también la parte de lo que es el dolor por el cambio del clima. Ah, ok. Cuando nos colocan mal, bueno, especial a mujeres, ¿verdad? Lo que es la anestesia para los partos, que es ay, se me fue el nombre. La inyección de la anestesia Bueno, y en otras operaciones, ¿no? Sí, bloqueo, bloqueo lumbar. Yo también lo tengo aquí, es la RIA, no. A ver, público, por favor, escríbanos, por favor, sí. Díganos, por favor, perdón, y es que es enero y apenas va empezando. ¿Usted cree que se le va a ir un concepto? La verdad es que esto es histórico aquí para Dania Álvarez, la raquia, ¿no? Raquia, eso. Gracias. La raquia, que es el bloqueo lumbar. Sí. Y cuando también hay un mal aplicación de una raquia, pues obviamente hace que pueda dañar, eso sí también tiene una probabilidad alta de que dañe el nervio ciático, sí. Porque justamente la raquia va en la L3, sí, de donde nace el nervio ciático. Entonces sí, muchas ocasiones por una mala aplicación o porque se movieron durante la aplicación, sí puede haber una consecuencia. Y otra de las pocas consecuencias, porque no es muy común, es muy poco probable, pero sí ha sucedido y sí hay casos, es la mala aplicación de una inyección. Que también, si aplican mal una inyección, también pueden lastimar el nervio ciático y entonces sí hay consecuencias. Esas son las 3 razones específicas para que haya una lesión del nervio ciático. Una hernia que haya con una compresión nerviosa, pero debe de haber un antecedente de una resonancia, una mala aplicación de la raquia, que también tiene que ver con una resonancia magnética y con una electromiografía, ese se detecta por electromiografía, y una mala aplicación de una inyección en el glúteo, que esas son las 3 causas por las cuales sí puede haber un problema con la ciática. Fuera de ahí, entonces sí tenemos una lumbalgia, un piramidal o un síndrome piramidal o una falsa ciática. Oye, ¿y dónde duele? Porque bueno, la gente luego se agarra a la parte media de la nacha, ¿no? Del glúteo, ¿no? Y es ahí donde dice, ahí me duele la ciática, ¿no? ¿Es esa parte donde duele finalmente, Dania? La parte media del glúteo, ¿efectivamente es ahí? Sí, justamente en esa imagen, ahí tenemos lo que es el piramidal, la anterior. ¿Anterior? Sí, esa. Eso. Bueno, ahí está bien, no hay problema. Ahí menciona precisamente el cómo está la hernia y hay una compresión nerviosa en las vértebras y entonces sí, es lo que les mencionaba, el recorrido es de la zona lumbar hasta la parte del pie. Esas son las causas de la ciática, que era lo que les mencionaba. Una compresión, una mala aplicación de la raquia y un dolor específico en glúteo debido a una inyección. O sea, son 3 cosas muy específicas, pero lo demás es un diagnóstico como falsa ciática porque los síntomas son muy similares y tiene que ver con lo que es la parte del glúteo, que tiene que ver con lo del piramidal, que es ese músculo justamente, y el dolor normalmente se localiza bien, está bien localizadito en la parte media del glúteo. Puede recorrer hacia la parte de la ingle, parte interna, o hacia la parte de la lumbar. O sea, hay 2 zonas muy específicas ahí. Entonces, ya cuando estamos hablando de que hay un piramidal, es muchísimo más fácil retirar el dolor que cuando hay una compresión nerviosa. En lumbares, ahí sí ya de cajón, tiene que haber una operación. Los síntomas más comunes es dolor al flexionar la rodilla, al subir escaleras, al levantarse de la cama, al hacer ciertas actividades que involucren hacer una flexión como si se fueran a sentar, pero el dolor es insoportable. Entonces, normalmente cuando el paciente me dice, es que de repente me duele, o a veces muchas de las situaciones que se presentan, que es muy similar el dolor, las causas pueden ser por pasar mucho tiempo sentado, manejar durante horas, que ese es más común en el lado derecho porque es el que es el acelerador. Sí, claro. Y hacer un mal ejercicio o no estirar, ese es bien común.
por no estirar, nos suele dar el falso ciático. Que eso no lo hace realmente ninguna persona, ¿no? Ay, no, con eso batallamos muchísimo y a veces llegan los pacientes y dicen, es que me duele muchísimo y traigo la ciática, y solo empezamos a estirar y se disminuye casi en un 50-60% el dolor. Así es. Le digo, es que realmente eso es lo que está sucediendo, no estiramos cuando estamos realizando las actividades. Y es que si usted ha visto la sección de Dani Álvarez aquí, se debe recordar que hace 1 año y medio nos dio unos ejercicios de cómo estirar, e incluso lo más importante, levantándose de la cama. ¿Y qué crees que yo les hago? Ay, qué bueno. ¿Y qué tal ha funcionado? No, pues a todo dar. Sí, ¿no? nos ayuda muchísimo, muchísimo a evitar dolores a futuro. Y muchas de las ocasiones una falsa ciática, un problema del piramidal, nos produce una fascitis plantar. Entonces, todo se conecta. Entonces, si nosotros empezamos a estirar después de hacer una actividad física o antes de dormir, mejoramos muchísimo. O sea, ni siquiera necesitamos media hora. Con 5 o 10 minutitos que nos dediquemos a nosotros a estirarnos, cada parte de nuestro cuerpo es más que suficiente. Y hay estiramientos completos que nos estiran desde la punta del dedo de la mano hasta la punta del pie. Entonces, sí es importante que sí nos dediquemos 5 minutitos diarios a nosotros para evitar varias de las lesiones. Y como bien lo mencionábamos, pues tiene que ver mucho el clima, ¿no? Ahorita con el clima, la más común, la riuma, pero los dolores después de una posoperación, que tampoco no somos meteorólogos, sí, no claro. Tiene que haber dolor. O sea, era algo muy común anteriormente que los doctores decían, te operaron, te tiene que doler con el cambio de clima. No es así. Actualmente ya se sabe que no tiene por qué doler. A ver, me tengo en 2 cositas para preguntarte. La primera tiene que ver con el tema de qué hacer, o sea, cómo se ataca entonces, si es una ciática ya diagnosticada, ¿qué se hace al respecto? Hay que ver dónde está la hernia, qué tipo de hernia es, qué tanto está abultado, y entonces sí tomar medidas. Si ya es necesaria la operación, ya no hay vuelta atrás, porque entonces hay que retirar esa hernia por el tamaño, y si apenas se está formando la hernia, con rehabilitación se puede prevenir. Ah, correcto, esa parte. Y la otra es que, como dices tú muchas veces, cuando hagan ese estiramiento, háganlo conscientes, ¿verdad? Claro, conscientes hay que también aprender a estirarnos, porque no nada más es me acuesto y levanto las piernas y me muevo, no. Hay que también tener la conciencia de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que tengo que sentir, cuál es el movimiento que tengo que hacer, o sea, porque también estirarnos mal nos hace que nos lastimemos. Así es, bueno. Por cierto, hilamos un tema y otro, aunque bueno, yo creo que esta pregunta que te voy a hacer no creo que alcance para un tema, pero dijiste, estírense. Oye, me acordé de la gente que se truena los huesos. Los dedos. A ver, hay que hacer un paréntesis. Ahorita seguimos hablando de la ciática y de los meteorólogos que tenemos ahí en casa, pero ¿qué onda con esto? No es malo. A ver, antes se creía que mira, se a mí me da mucho dedos. Miedo tronarme los dedos. De hecho, el único que me trona es este chiquito y es creo que está como malo, es el único, pero los demás me da miedo. Hay gente que se truena, o luego que cárgame y truéname la espalda. Bueno. A ver, ¿qué opina una especialista en el ramo? Cargar a las personas y hacerlas para atrás y tronar la espalda, al que lo cargan siente bien rico, pero el que lo está cargando se puede lastimar. Y entonces sí, muchas de las ocasiones a veces se lastima la espalda baja, se lastiman los hombros, se lastiman alguna parte del cuerpo, que va relacionado a que hizo mal un movimiento al cargar a la persona de enfrente. No está mal tronarnos. No es que nos tronemos los huesos, porque los huesos no truenan, sino los romperíamos. Lo que se forman son bolsitas de aire entre nuestros espacios de los huesitos. Por ejemplo, en la mano tenemos 3 falanges, bueno, excepto en el pulgar. En el pulgar tenemos 2. La falange distal, la falange medial y la falange proximal. Entre cada una existe un espacio interóseo que puede formar aire. Por ejemplo, normalmente nosotras en el área de rehabilitación, que trabajamos constantemente con las manos, obviamente hacen más aire, ¿no? Entonces, constantemente nos estamos tronando los dedos. Hay formas correctas para tronárselo, pero eso de hacérselos hacia atrás no es bueno, porque obviamente hacemos una hiperelasticidad. Lo ideal es que los tronemos hacia enfrente o tronemos la falange hasta abajo, que eso sería otra de las cosas ideales. No pasa nada.
tronar la espalda de alguien, lo ideal es acostarlo, de preferencia en el piso, que es algo duro, algo plano, o sobre un tapete, pero sobre una base dura, no sobre la cama, porque en la cama te hundes. Y entonces sí, con alguien que sí realmente sepa poder ir y que le truenen los huesos. No es malo. Pero eso de, por ejemplo, de que te voy a tronar los huesos para alinearte porque tienes una pierna más larga que la otra, eso está mal. Somos asimétricos, eso nos tiene que quedar bien claro. Todos somos asimétricos, todos tenemos una mano más larga que la otra, todos tenemos un pie más largo que la otra, todos tenemos una pierna más larga que la otra. Mientras no pasemos de un rango de 2 a 2.5 centímetros de diferencia, todos estamos bien, estamos sanos, estamos completos. Pero eso de que te alineen y que te pongan correctamente solo es momentáneo, porque tú te levantas, te vuelves a parar y tu cuerpo se vuelve a acomodar. Oye, entonces, vaya mito. Bueno, mucha gente igual y lo sabía, pero mucha otra gente no. Es que acabas de borrar un mito de tronarse los huesos. Los huesos. Y no se enchuecan y no les da artritis. No es tronarse los huesos. No se truenan los huesos, se truena la bursa. Entonces, por eso mucha gente lo hace. Es como cuando consigues una bolsita con las burbujitas. Así se forman, ¿no?, las burbujas, sí, exactamente. Porque yo no siento que alguien lo haga por necesidad, ¿no? Hay ocasiones en las que sí, por ejemplo, a nosotros que sí, nuestro cuerpo trabaja mucho con las manos, sí llega un punto en el que sí, el hueso pide tronar, se siente una sensación como de intrincamiento, por así decirlo, o sea, como que está más fuerte esa parte o está más rígida, entonces al momento en el que truenas, se libera el aire y entonces pueden seguir moviéndose las manos. Ah, mira, así es que bueno. Sí, es interesante ese punto porque muchas de las ocasiones eso es lo que nos dicen, no, es que te va a dar artritis o se te van a enchecar los dedos. Sí, antes se creía eso, pero realmente es un mito completamente, no hace daño. Pero hay que recordar bien claro el que realmente no somos simétricos, todos tenemos una mano más larga, y simplemente ahí está la diferencia. Sí, ahí está. ¿No es el dedo, es el brazo completo? ¿Qué? Sí, es el brazo completo. Oh, estoy bien alineadito, mira. No, ahí está. Bueno, es que tú eres muy perfeccionista, ¿no? Entonces sí, no, pero... Y ahorita con la grasita de más, pues el brazo llega hasta menos todavía, ¿no? Sí. Oye, no, pues bueno, sí, hablemos de ciática, rabadilla, y el tronarse los huesos. Bueno, pues mira, qué buena entrevista nos aventamos hoy, ¿no? Muy de enero, y bueno, pues pues sí, la gente tiene que estar informada ante todo lo que haga con su cuerpo, tiene que estar informado, ¿no? Eso es importante, y es importante tener un buen diagnóstico. Si nosotros tenemos un buen diagnóstico, podemos abarcar mejor lo que es la parte de la rehabilitación, podemos trabajar mejor sobre el diagnóstico y sobre lo que realmente necesita el paciente. Hay que recordar que somos un todo y que estamos completos. Entonces, nosotros trabajamos por cadenas cruzadas, cadenas de flexión, cadenas posterior de extensión, que es lo que se le llama, y hay que recordar que nosotros venimos al mundo siendo un fetito, o sea, estamos en flexión, entonces nosotros siempre queremos regresar a esa posición, pero también hay que recordar que nuestros músculos de la parte de atrás trabajan muchísimo y que también los tenemos que fortalecer. Si nosotros tenemos una parte débil de nuestro cuerpo, falta un 12, 112, 25, 75. No, sí. No, falta un 2. Ah, sí. Oye, estás igual que yo, estás con un ojo al gato y otro al garabato. Oye, yo creo por eso nos entendemos bastante, ¿no? Entonces, sí es importante que si nosotros nos empezamos a mover, es importante saber cómo movernos. No nada más es por el video que vi en algún lado. Sí, claro, nos va a ayudar, pero alguien que nos ayude a corregirnos también es importante. No precisamente tienes que ir a una terapia constantemente, pero sí ir a una revisión constante, como ya lo hemos mencionado, así como ir al dentista, así como ir al psicólogo, así como hacerse análisis constantemente. Claro. Una revisión al fisio de vez en cuando no es malo, al contrario, podemos prevenir y hay que recordar que la fisioterapia es la prevención de lesiones, la prevención de caídas, la prevención de dolores, la prevención de alguna lesión a futuro. Entonces hay que recordar que no nada más es voy a rehabilitación para que me quiten el dolor. ¿Qué tal si mejor vamos antes de que aparezca ese dolor? Y entonces sí podemos avanzar muchísimo más tiempo. Y no es magia, tampoco es brujería. Si tenemos 10 años con el dolor, pues obviamente no vamos a hacer que el dolor se quite en 3 sesiones, 4 sesiones. Hay que recordar que todo es un proceso. Así es. Y
sí, a veces la rehabilitación duele, claro, duele porque hay que aprender a movernos. Yo les digo mucho, para mí los músculos que no se mueven son como los ninis actualmente, ¿no? No se mueven, no trabajan, y cuando los ponemos a trabajar es obvio que va a doler. ¿Por qué? Porque el músculo está volviendo a activarse. Entonces, no digas nada porque capaz que le dan beca, capaz que le dan beca del bienestar a los huesos, ¿no? Entonces sí es importante recordar que todo músculo que no se mueve cuando empieza a moverse, duele. Así es. Oye, pues hay casos de gente que dice, oye, caminé de aquí a mi casa y ando bien dolorido hoy. Sí. Y eso es genial, lo hemos mencionado muchísimas veces, que es la caminata es el mejor inicio para empezar a hacer ejercicio. Antes de irnos a un gimnasio, antes de irnos a cosas de más fuerza, empezar con la caminata y empezar a mover nuestros músculos es lo ideal. Lo que es la caminata, lo que es el yoga, lo que es la natación, que son ejercicios muy completos, nos ayudan a preparar nuestro cuerpo para iniciar alguna actividad. Y fíjate que no son tan sociales, ¿no? Todas estas actividades, ¿no? Como el yoga o la natación, ¿verdad? Toda la gente se enfoca en los gimnasios. Sí. No, te truenas en un gimnasio. Si no haces ejercicio y vas un día al gimnasio, no regresas al otro día. No, porque para empezar, probablemente algún ejercicio lo hayamos hecho mal, no estiramos, no calentamos, llegamos directo y agarramos las pesas y, espérate, pues el músculo también tiene que empezar a calentarse, hay que empezar a hacer ejercicios. Y calentarse no significa levantar 10 veces los brazos, no, significa hacer un buen calentamiento en donde nuestros huesos empiecen a sentir como, nuestro músculo, empieza a sentir como calorcito, y entonces sí, agarrar el peso para empezar a entrenar. Así es, bueno. Pues hoy le dimos una cátedra de lo que puede hacer a inicio de año: ciática, rabadilla, tema de dolores musculares por el tema del clima, bueno, pasando por el tema de tronarse los huesos, que no son los huesos, sino son las bolsitas de aire, y algunas recomendaciones para regresar al ejercicio. Dania, muchas gracias. De nada. Y ahí apareció el teléfono de Dania, creo que ya corregido, y su clínica de rehabilitación, Rehabilítate, se encuentra en la avenida Héroes Potosinos, casi esquina con la calle Victoria.